It's there. Porque partamos por el hecho de que la primera generación de consolas es de 1980, 71. 71. Sí, chale bola. Y nosotros somos acá todos del 90. 71 79, ya. 1960, 1972 se lanzó la primera consola. La primera... Sí, la Atari Pong, que era que el videojuego... El Pong, ajá. Entonces, la primera consola fue de Atari. Probablemente muchos de ustedes han visto por ahí unas camisetas vintage que compran en tiendas de ropa reciclada que dice Atari, son como unas huellitas. Probablemente también han visto la serie Stranger Things. Pues bueno, esas rayas raras que ustedes ven ahí es el logo de una empresa muy grande en su momento en la industria del videojuego, que es Atari. Y No existe. ya no, creo que existe como desarrollador. O sea, no. Minimizado. Como desarrollador. Claro, ¿Qué juego? Tetris. entonces, el Atari existe como desarrollador, no tiene ni remotamente el poder. Sí existe. Por eso, no tiene ni remotamente el poder que tuvo en los 70, pero sí sigue siendo, digamos, dentro del mundo del gaming, es una de las empresas más reputadas que tiene esta cultura, ¿no? Luego, dentro de todas esas consolas de esa primera generación, yo creo que más ninguna, o sea, marico, estoy viendo nombres de vainas que en mi vida había escuchado. Bueno, Philips, la marca Philips. Pero claro, en ese momento fue cuando era el nacimiento. Claro, carrera. Sí, así como actualmente hay un montón de empresas creando plataformas de streaming que yo creo que en el futuro se van a quedar máximo 3. Ujú. Lo mismo pasó al principio de los videojuegos. Todo el mundo quería meterse en este nuevo mercado y actualmente los que están son Hoy 3 nada son más. 3. Podríamos decir, son 3. Nintendo, Xbox y PlayStation. Ok. En ese primer momento hubo 12 empresas que lanzaron consolas. 12. De las cuales hoy solamente puedo recordar, o sea, puedo asociar Atari con su Atari Pong y la serie Philips Telespil. Y ojo, reconocer, porque ninguna existe a día de hoy. Claro, para Philips existe para los televisores y ciertas consolas. Pero en el mundo en la industria del videojuego, no. De hecho, Es interesante que viendo esta investigación también Casio se sumó a la carrera de la... sí, eso, ahí vamos para eso. De hecho, Philips no solamente soltó 3 consolas. Estaba la Magnavox Odyssey 200 y la teleserie que era la Philips, Telespil. Esta consola en particular no solamente te permitía jugar, sino que también te servía como antena y decodificador. Entonces, estamos hablando de que esa idea que trajo Xbox con Xbox One, bueno, ya Philips la estaba en los 70. Yo estoy pensando en PlayStation con el DVD y luego con el Blu-ray. Pensé fue en eso. O sea, que PlayStation, una de las razones que vendió tanto el Play 2 fue porque no era solamente una consola de videojuegos, sino era un reproductor de DVD. Y era... No, yo siento que lo vendió también porque fue una de las consolas más hackeables. Claro, Pero imagínate, es el meme, un Play 2 chipeado. imagínate tú como tu padre de familia. Mira, me puedo comprar esta consola para que mi hijo juegue, le pueda dar un regalo y también yo la puedo usar para ver películas. Claro, entonces ya, eso que estábamos mencionando fue la primera generación de consolas. Y ojo, en esa época los mandos no eran como los conocemos hoy en día. Eran las palanquitas Eran estas. unas palanquitas que iban jugando así. Claro, entonces esa primera generación de consolas fue en 1972, en 1977 llegó la segunda generación de consolas de forma oficial y ahí lanzaron probablemente la consola de Atari más famosa de todas, que es la Atari 2600, que es la que está mencionando Jesús, que es con la palanquita. En esa, ahí ya se pusieron, ya podías ver juegos tipo Contra, bueno, no, Contra es más nuevo, pero ya empezabas a ver los avioncitos, ¿sabes? Ajá. Eso. Sí. Ya ahí estaba luego, estuvo Space Invaders, ¿no es ese? esa misma verga. Luego estaba Intellivision, que fue la primera consola, la única, si mal no recuerdo, de Mattel. Mattel, la casa. Cierto, Mattel estuvo en la industria del videojuego. Y no había juegos de Barbie. Había juegos de otro tipo, pero no había juegos de Barbie. Philips se mantenía en la carrera. Atari lanzó en ese minuto lo que vendrían siendo 2 consolas, o sea, con la Atari 2600 y la Atari 5200, que era 2 veces más potente, o sea, 2600 más 2600, 5200. Era más o menos como lo que está haciendo. Series S y Series X. Series S y Series X, claro. Era la misma verga. Y habían otras empresas, Philips se mantenía en la carrera, con la Magnavox, Palmex. Imagínate tú, Palmex. ¿Qué piensas tú cuando piensas en Palmex? Un palmito. Una empresa, yo pensé en una empresa, una bencinera, una gasolinera. Una empresa, claro, marico.
Palmex me suena como algo de palmas, y no sé, el logo. Por eso digo de una palma en México. Ya luego, la siguiente generación de consolas llegó 11 años, la tercera generación de consolas llegó 11 años después, y esta generación se caracteriza por la aparición de la Famicom o la Nintendo NES, Famicom. que fue la introducción de Nintendo a este mundo de las videoconsolas, que fue en 1980. Curioso. Esa fue mi primera consola, que de hecho, obviamente yo estaba muy pequeño, y yo creo que en esa época ya esa consola estaba descontinuada, pero creo que esa fue mi primera consola. Sí, sí, yo De hecho, ¿ustedes saben por qué se llama NES? no. Nintendo Entertainment System. Ajá, Nintendo, pero ¿sabes por qué se llama Nintendo Entertainment System? ¿Por qué? Porque en eso, cuando sale esta consola de Nintendo, recuerda que estaba la crisis de consolas en Estados Unidos, que fue lo que causó la destrucción de Atari, que fue que sacaron este videojuego. El de ET. Entonces, Sí, el del Deo. el nombre de videojuego tenía un mal marketing para Estados Unidos. Increíble que una persona, porque fue una sola persona que desarrolló este juego de E.T., casi se echa toda la industria y casi no tenemos videojuegos o lo que conocemos hoy en día por culpa de esta persona. Pero no fue culpa de esta persona, fue culpa de la presión de la empresa que hizo que sacar este juego lo más rápido posible, y era una sola persona. Claro, en esa época los juegos no eran tan desarrollados como lo son hoy en día, y a trabajar aquí en un equipo muy pequeño, 1, 2, 3, 5 personas a lo máximo, Weón, creando un videojuego. Atari terminó agarrando todas las copias de videojuegos y llevándolas y enterrándolas en el desierto de Estados Unidos, de Arizona. Esto es algo real. Si no conocen la historia, bueno, no sé si quieres colocar algunas imágenes por ahí. Lo puedo colocar, sí. Aquí de cómo, de hecho, esas piezas, esas copias valen oro si las encuentran, porque son copias que nunca se vendieron, quedaron tiradas, y bueno, Pero a lo del Es más nombre, barato destruirlas que venderlas. cuando Nintendo llega, dice, no podemos vender esto como una videoconsola. Esto es un sistema de entretenimiento. Y por eso se llama Nintendo Entertainment System, porque es un sistema de entretenimiento para la familia. No es una consola de videojuegos. y bueno, también un pequeño detalle que les quiero comentar es que también en esa época, bueno, adicionalmente, las personas que trabajan en videojuegos no existían. ¿En qué sentido? El videojuego era desarrollado por, no sé, Nintendo, por ejemplo. Cierto. No salían los créditos. No que tú- existían créditos. Sí, no existían créditos, no existía la persona, no sé. Claudio Mateo fue el director, Javier fue el diseñador, no sé, no existía nada de eso. Fue desarrollado por Nintendo. No se le daba el reconocimiento a las a personas. los artistas. Hasta que llegó una persona llamada Robert Wabinet, creo que si no me acuerdo bien, creo que ese es el nombre, no me acuerdo bien el juego, pero que dentro del fue el primero en crear un easter egg. Ah, sí. Eso fue el Doom. No fue en Doom, fue en otro juego. Algo Quest, Dragon Quest, algo así, tenía la palabra Quest. Este Robert Wabinet metió su nombre dentro de un easter egg, y ese fue el primer easter egg que existe en la historia de los videojuegos. Este es un pequeño dato que quise meter aquí. Y creo que es el mismo, pero este easter egg se ve si es que uno hace como ciertas acciones. Ciertas cosas. Sí, por eso se llama easter egg. Fue el primer easter egg de la historia, y de hecho está en la película Ready Player One. Vayan y véanla. ¿Verdad? Ready Player One. Bueno, esta generación de 1988, que se conoce la tercera generación de consolas, tuvo como piezas importantes la Sega Mark III, fue la primera consola de Sega. El Master System de Sega lanzó hasta 3 consolas. Esta fue En la misma generación, 3 consolas. Sí. ¿Y sabes qué es lo interesante también? Que al día de hoy yo no sé cómo funciona, tampoco es que le he dado mucho seguimiento de esta consola. Una tecnología muy avanzada para la época. La pistola, para matar los patos. Ah, sí. No sé cómo carajo lo hicieron, para mí era demasiado avanzado para la época, todavía sigue siendo avanzado para mí. ¿Cómo funciona esa pistola de poder matar los patitos? Y Yo pensaba que era infrarrojo. Sí, de hecho, hay un video en TikTok donde el carajo lo que hace es que la pistola la coloca enfrente a la lámpara, al bombillo. Entonces le da taca, 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 y no importa cuántas veces salga el paro, le vas a pegar. Pero no sé si es un tema de infrarrojo o así como dices ayer, no Pero tengo idea. acuérdate que tú igual puedes fallar el pato. El pato te puede salir, no sé, por aquí, y si tú apuntas para acá no lo vas a matar. ¿Será algo de como porcentaje que ya el juego estaba preestablecido? Probabilidades de cuándo se iba a dar y no, y solo tú tenías la sensación de darle al pato. Vamos a suponer que sea eso. Igual es demasiado avanzado para la época. Sí, Igual es demasiado avanzado para la época. sí. Sí, no, bueno, entonces
en esa generación también, porque, o sea, este mundo de las consolas que mucha gente quería formar parte de él, Sharp hizo un convenio con Nintendo y salió la Super Nintendo, o sea, o la Nintendo NES por Sharp. Era un televisor con consola. Sí. Era un televisor con consola. Bueno, también. Avanzándose a la época, porque ya ahorita hay televisores con lo que es el juego. Lo de Samsung, dices tú. Ajá. El televisor Samsung. Que son juegos, son televisores con juego vía streaming. Y ya después, bueno, pasamos a la generación de los 16 bits, que es la generación de 1990. Y aquí estamos hablando directamente de la primera guerra de consolas registrada, donde era lo máximo porque se tiraban con todo. O sea, realmente Nintendo y Sega tenían presupuesto, ¿no? Para marketing con sus agencias de publicidad para tirarle hate Y se dan al rival. casi que, tú tienes una consola de Nintendo, tú eres gay. Algo así era. Claro. Claro, por fuerte. Eso Porque tener Sega era como que eran los cool. El Sega eran los niños cool. Que entonces la publicidad era como que cuando tú ibas a jugar Sega, o sea, los niños venían del colegio, venían en patineta o en bicicletas y vaina y con la gorrita para atrás y se vestían como Kurt Cobain. Y entonces llegaban a la casa y prendían el Sega. Y los de Nintendo siempre eran más family friendly. Un niño con su mamá y con su papá. Entonces, Nintendo siempre ha sido el Disney de los videojuegos. claro. Entonces, de ahí se iba. O sea, esa era la línea narrativa de la publicidad que hacían en Sega o en Nintendo. Era como bien creepy la vaina. Porque de verdad que era un bully, weón. O sea, realmente tener Sega eras un bully. Y si tenías Nintendo, eras el bulliado. Entonces, bueno, en fin. Las consolas que se lanzaron en ese momento eran la Sega Mega Drive, que así se conocía en la versión europea. También estaba en Latinoamérica se conoció como la Sega Genesis. Esos cartuchos de esa Sega eran grandes, weón, eran una vaina como así. Sí. Y en esa Sega Genesis tuve la oportunidad de jugar mi primer videojuego de béisbol, recuerdo, de hockey también. Y la Super Nintendo Entertainment System, que esa es como la que era la que es como gris con moradito. Esa consola la tenía un amigo, ahí jugué mi primer ahí jugué mi primer juego de combate, que fue Killer Instinct. Que Xbox, en el lanzamiento de Xbox One, intentó como revivirlo, sin éxito. Pero en aquel momento, bueno, o sea, tener lo mejor de esta consola era el Killer Instinct. Y ahí también se lanzó, en esa consola se lanzó el primer juego de Mario con Yoshi. No, creo que era Yoshiland, que realmente ni siquiera jugabas con Mario, jugabas con el hijo de Mario, me parece. No recuerdo. Era Mario Bebé. Ajá, pero Mario. ¿Ese Mario no llegó de Mario? No, siempre era Mario Bebé. Era Mario Bebé. ¿Y cómo llegó Mario ser bebé? No sé, weón, juego de Nintendo. Marico, Así lo quiso la TV, amigo, no esté chingando. No sé, bueno, estaba en Japón se seguía conociendo como la Super Famicom. Y otra de las consolas también, como las más famositas en ese minuto, pudimos ver la Sega Game Gear, que fue como la primera consola portátil que hubo en el mercado. No fue como muchos creen que fue la Game Boy, la Game Boy. No, fue ¿Qué? ¿En serio? No, fue la Sega Game Gear. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era la contra de esta consola, si mal no recuerdo? Era que necesitabas la consola, la Genesis. Como lo que está haciendo PlayStation. Ese año igual estuvo pautado porque fue el lanzamiento de la primera Game Boy de Nintendo. No Color, era Game Boy. La Game Boy. It's there.